varios significados que dice, el amor sin fingimiento significa tener sentimientos auténticos, que no están motivados a apariencias o a intereses ocultos. Es un amor que se manifiesta en hechos y en verdad y no solo en palabras. ¿Amén? El apóstol Pablo, cuando escribió esta carta, cuando él estaba hablando acá de los deberes cristianos, yo estudiando aquí lo que él hablaba acerca de el amor sin fingimiento y uno puede ver de que Pablo hablaba mucho acerca del amor. Pablo era un hombre que en ese tiempo la gente se amaba mucho y vemos de que la iglesia se compartía todo. La iglesia siempre que leemos decía que vendían las propiedades, vendían todo y se repartían todas las cosas y tenían todo en común. Pero también él veía que de pronto no faltaba la persona que amaba fingiendo, amén. Que de pronto decía, no estoy de acuerdo con lo que están haciendo. Entonces Pablo era como muy analista en esto y entonces él por eso nos escribe esto a todas las iglesias. En ese tiempo le escribía a la iglesia de que él estaba, pero también nos la dejó para que nosotros la tuviéramos en cuenta, que el amor debe ser real, que si nosotros tenemos el amor de Dios en nuestro corazón, entonces tenemos que demostrar ese amor hacia la iglesia, amén. Pablo exhortó a la iglesia y le dice, hermanos, sean sin fingimiento, de un amor sincero. Y yo creo que en este tiempo que nosotros vivimos tiempos muy difíciles, tiempos modernos de que el amor se ha acabado mucho en los hogares, en los matrimonios, en nuestras congregaciones. Y yo creo que muchas veces la falta de asistir a la iglesia y todo es porque se nos acaba el amor, ¿cierto? El amor hacia Dios, el amor a nuestra congregación, y entonces por eso a veces vemos las iglesias como tan pocas de cristianos, porque a veces nos llenamos de malos sentimientos, de rencores. Entonces por eso es que el Señor nos manda, y Pablo también que escribía, decir, no finjan el amor, que sea un amor verdadero, que sea un amor que yo sienta darlo, ¿sí? Porque si yo llego a una iglesia y yo aparento que amo, que quiero, pero realmente no siento eso en mi corazón, entonces todo va a ser como pura apariencia, ¿sí? Entonces uno ve ahorita que, como les digo yo, en las redes sociales y todo, no sé, esto ha llevado a que la humanidad se vuelva insensible. No sé por qué, porque las personas a diario ven tanta maldad, ven tanto accidente, ven tanta cosa, entonces eso como que empieza a llenar ese corazón como de dureza. Y eso pasa mucho en nuestros jóvenes, ¿cierto? Nuestros jóvenes se han vuelto muy insensibles. Uno no ve ahorita llorando un joven de ninguna manera. Para ellos ver un accidente es normal, ver una persona muerta es normal, ver un problema es normal. Vemos ese problema en Israel, con Irán, con Estados Unidos, y eso es como que ya no mueve a nadie, ¿cierto? Eso es como, eso es por allá. Entonces sí vemos que nuestro corazón se ha endurecido, ¿cierto? A causa de la maldad, a causa de estar bombardeados todo el tiempo con redes sociales, con videos. Entonces nuestra mente como que se impregna de tantos problemas y de tantas cosas malucas que ya todo nos parece realidad, normal. Entonces hace que nuestro corazón se endurezca y no, es que eso es por allá. Pero por eso Pablo nos dice que no finjamos amor. Y esto es muy delicado porque cuando uno finge amor, cuando uno se vuelve una persona dura, frívola, entonces uno empieza como a alejarse de Dios, a dejar de venir a los cultos, a no poner cuidado a los hermanos si están en un problema, en una dificultad. Entonces vemos a un hermano enfermo y no nos importa, si el hermano está hospitalizado entonces no nos importa, si el hermano tiene un problema no nos importa. Entonces esto es muy delicado, el dejar de amar, ¿cierto? Entonces por eso hay un amor verdadero que nos une, que es el amor de Dios. Y si nosotros tenemos ese amor de Dios en nuestro corazón, entonces nos va a ser muy fácil amar a los demás, amar a nuestra iglesia, que es tan importante, ¿cierto? ¿Qué hace que una persona deje de amar? Entonces hay cosas que se meten en nuestro corazón que nos hace empezar a dejar de amar a nuestros hermanos. Yo creo que en nuestras congregaciones pasa a veces mucho eso, ¿cierto? Cuando nosotros trabajamos en un comité, siempre pasa eso que entramos contentos y bueno, y esta es la directiva y todo, pero cuando empezamos a trabajar con nuestros hermanos nos damos cuenta de las actitudes de nuestros hermanos
Y eso lleva a que nosotros empecemos a dejar de querer a ese hermano, porque de pronto no era el hermano que nosotros pensábamos que quisiéramos que fuera, ¿sí? Entonces, el hermano que era amable, entonces ya me regaña. Entonces el hermano que me saludaba bien, ya no me saluda bien, porque como estoy en la directiva, entonces ya me regaña y me manda a hacer las cosas como ella quiere o como él quiere, porque como es líder, entonces yo tengo que someterme. Entonces eso hace que haya como un malestar entre los hermanos, y eso lleva a que uno de pronto como cristiano entonces empiece a desanimar, ¿cierto? Y entonces ya uno no ve a ese hermano como, el hermano que yo saludaba, el hermano que yo hablaba con él, sino como yo ya trabajo con él, él me trata diferente, entonces eso hace que empiece a haber como roces entre los hermanos, y por ese motivo se acaba el amor entre los hermanos en la iglesia. Y yo creo que es muy difícil uno estar en la iglesia, de pronto no tratando a hermanos en la iglesia, ¿cierto? O tener alguna rencilla con algún hermano. Yo creo que eso es lo que más destruye una congregación y todo, es la discusión entre hermanos, ¿cierto? Porque uno perdona fácil a un hermano de carne, pero de la iglesia es complicado. Es complicado porque nosotros nos vemos varias veces a la semana, y si este hermano me dijo algo y no me gustó, entonces yo ya paso por el lado y evito saludarlo y evito decirle. Entonces eso hace que a nosotros se vuelva una raíz de amargura, ¿cierto? ¿Y qué hace eso? Que se acabe el amor en mi corazón, que le coja pereza a la iglesia, que ya vaya a la iglesia y tan pronto se acabe el culto, entonces yo soy la primera que salgo porque no me quiero saludar con esa persona. Entonces eso hace un ambiente pesado en la iglesia, y eso hace que entonces ya la atmósfera en la iglesia sea de pronto muy diferente a como era antes. Entonces por eso Pablo nos dice, sea un amor sin fingimiento. Sí va a haber problemas, sí va a haber dificultades. En las iglesias habemos toda clase de personas. Hay personas que son muy amables, hay personas que somos muy tímidas, hay personas que hablan demasiado, que se paran acá y dirigen y gritan y saltan, hay otras que somos más calmadas. Entonces yo creo que cuando una congregación aprendemos a amarnos, entonces tenemos que aprender a entendernos unos a otros, ¿sí? Entender que esa persona es calmada, entender que esa persona no va a hablar mucho, o entender que la persona es muy abierta para hablar y brinca y salta y todo. Entonces de pronto decimos, no, qué pereza esa hermana como habla y de todo, pero es necesario, hermanos, es todo necesario en nuestra iglesia. Todo eso se forma así, un bonito trabajo, porque imagínate todos calmados, como fuera. Imagínate un culto bien especial y un hermano que casi no habla como sería, ¿cierto? Entonces, o un culto, de pronto una vigilia, o no, digamos un culto de oración o algo, un hermano acá alborotado, acá prendido, y uno como, y este hermano si estamos orando. Entonces son cosas que nosotros debemos aprender a aprender como cristianos, que cada hermano de la iglesia es especial y que debemos aprender a entenderlos como son. Yo no puedo cambiar al hermano la manera de ser. Yo no puedo cambiar a un hermano que tenga una cara que de pronto no sea muy saludable y decir, no, es que porque él es así, es que yo quiero que él sea como yo, que yo brinco, salto. No. Si en una congregación nos aprendemos a entender unos a otros, yo creo que, y a darnos amor y a comprendernos unos a otros, yo creo que las cosas van a funcionar mejor, ¿cierto? Cuando llega un hermano de otra iglesia, ¿qué va a ser nuestra actitud? No, es que mirarlo y, ¿será que este hermano me va a caer bien o será que me va a caer mal? Y entonces no, o lo miramos y, no, esta hermana está como, no sé, rara, entonces yo ya como que ya no la quiero tratar, y ni siquiera la hemos saludado, y eso nos ha pasado a todos, ¿cierto que sí? Entonces cuando nosotros aprendemos a aceptarnos unos a otros en la congregación, entonces las cosas van a ser mucho mejor, porque entonces a nosotros nos formaron en la iglesia décima, donde estuvimos casi 7 años, de un pastor, y nos enseñó mucho liderazgo, y me decía, ustedes no quieran cambiar al hermano porque ustedes son así. Entonces, no es que yo quiero que el hermano dirija así, no es que yo quiero que el hermano predique así, porque es que a mí me gusta así. No, cuando nosotros aprendemos a aceptarnos unos a otros, entonces va a ser mejor las cosas. Entonces, hoy va a dirigir el hermano así, el hermano es calmadito, el culto va a estar más tranquilo. Pero si el hermano ya es así pomposo, entonces, el culto ya es necesario todo en la iglesia, hermanos. Entonces, yo creo que dejar los sentimientos de rencor a un lado. Nosotros los seres humanos somos muy rencorosos. Yo creo que somos muy rencorosos, porque si a mí alguien se me acerca y me dice, hermana, de pronto yo tengo un buen concepto de algún hermano y lo veo que tiene buen testimonio, pero si a mí se me acerca un hermano y me dice, hermana, usted sabe la última de este hermano. ¿Cómo así? Es que usted no sabe. ¿Cómo no sabe si todo el mundo sabe? Entonces me daña
la imagen del hermano, y si me empieza a contar cosas malucas del hermano, entonces ¿qué hago yo? A ver mal el hermano, ¿cierto? Y entonces como seres humanos no perdonamos, entonces no, ya el hermano ya lo que hizo, yo ya siempre lo voy a ver como el pecador, lo voy a ver como el que cometió error, y entonces el hermano que yo veía en el altar santo, entonces ya no lo voy a ver, y así pasen 5 o 10 años, ya el hermano es pecador y ya no lo perdono, porque así somos nosotros los seres humanos, ¿cierto? Y entonces llegamos a esos pecados de estar juzgando, de estar hablando mal del hermano, de que si lo vemos en la calle, entonces ya el hermano ya no es digno, entonces si lo vemos en el altar, el hermano ya no es digno, entonces yo ya no trato al hermano porque ya no es digno, porque hizo cosas que de pronto para mí no estaban bien. Entonces nosotros nos volvemos cristianos que juzgamos mucho a los demás hermanos y estamos cayendo en el error que no vemos nuestros propios errores. Y ese yo creo que es el gran error de verdad de los seres humanos, todos nosotros los seres humanos, que siempre estamos viendo los errores de los demás, siempre estamos criticando, y uno a veces ve un apartado y uno dice, y es que se apartado, y por qué se apartó, y uno como que juzga más a los jóvenes y mire lo que está haciendo. Pero si nosotros nos retrocedemos hacia atrás, y cuando éramos jóvenes, muchos de pronto conocimos al Señor, eran nuestros padres cristianos, pero conocimos al Señor de una manera muy diferente. Otros de nuestros hijos de pronto se criaron en el Evangelio, nacieron en el Evangelio, y por motivos de desánimo, de mala amistad, ellos se apartaron. Pero nosotros siempre estamos juzgando a los que están apartados. ¿Y qué hacen ellos? No volver a la iglesia. Uno habla con un apartado y lo que dice, no, yo no voy allá porque me miran mal, o yo salgo a la calle y me tuercen los ojos, o pasan por otra acera, y cantidad de personas le dicen a uno eso. Entonces nosotros como cristianos, si queremos que nuestra iglesia sea renovado, los que están apartados, no podemos actuar de esa manera, porque entonces ¿cómo vamos nosotros a recibir a nuestros jóvenes, a nuestros hijos que están todos apartados? Porque la mayoría de nosotros, los padres aquí, tenemos nuestros hijos apartados, y que es bonito cuando un hermano o una hermana, un joven, le saluda bien a un hijo, ¿cierto? O lo llama y le dice bienvenido, o cómo está. Ellos se sienten bien, hermanos, porque ellos son jóvenes muy vulnerables al mundo, y si nosotros también los rechazamos como iglesia, si ellos vienen y no los miramos o los despreciamos, que porque ellos están haciendo cosas que no están bien, pero si nosotros cambiamos ese chip en nuestra mente, decir, no, es que vino el muchacho, recibámoslo bien. Vea, un muchacho para ellos es tan importante un saludo, un abrazo, o un cómo está, o cómo se siente. Es tan lindo, hermanos, uno ver acá jovencitos que se paran a dirigir. A mí me alegra mucho ver a Anderson. Yo siempre le he dicho a Anderson, yo veo a Miguel en usted, porque él estuvo en un tiempo con mi hijo en malos pasos, y yo le digo a Anderson, si usted pudo, Anderson, mi hijo puede. Amén. Amén. Entonces verlo acá dirigiendo, viéndolo predicar, viéndolo cantar, amén. Entonces apoyar a nuestros jóvenes. Hermanos, cuando estos jovencitos prediquen, dirijan, cuando ellos bajen, felicítenlo, denle un abrazo, una felicitación, lo hizo muy bien, adelante, porque aunque uno no crea, para ellos es lo máximo que uno los felicite. Si ellos se paran acá a cantar un especial, hermanos, feliciten a estas niñas, porque es que no es fácil pararse acá a cantar, hermanos. Los que estamos acá en alabanza, hermanos, usted no sabe cómo son nuestras piernitas ahí parados, porque es muy duro estar frente a una iglesia sabia. Entonces uno ve a las niñas pararse aquí a cantar un especial, y uno son tan lindas porque tienen esa valentía. Entonces, que como iglesia recibirla, no, ay, es que vi la niña que hizo algo malo en la calle, ay, es que la vi vestida así de tal manera, ya no creo en esa niña. No, hermanos, porque es que nuestros jóvenes, a pesar de que están en la iglesia y todo, ellos tienen muchas luchas. Tienen tentaciones, tienen dificultades, les gustan las muchachas, miran. Entonces el hecho de que nosotros estemos en la iglesia no es que vamos a estar como, mejor dicho, como un manto, como allá en esos países que se ponen esos mantos esas mujeres, ¿cierto? Que no ven nada. El hecho de nosotros ser cristianos, siempre vamos a cometer errores, siempre vamos a fallarle a Dios en muchas cosas, vamos a cometer errores. A veces nosotros juzgamos muchos a nuestros pastores, siempre le miramos los hijos, la esposa, miramos todo lo que ellos hablan, que predicaron, que no. Entonces eso nos llena a nosotros, nuestro corazón como empieza a llenarse como de una maluquerita en el corazón, y entonces, no, yo ya no voy a ir a la iglesia porque no, es que a mí no me gustó como él predicó, no, es que a mí no me gusta porque él está haciendo cosas que no son. Pero entonces, si nosotros miramos tanto los demás, ¿por qué no nos miramos a nosotros? De pronto ellos fallan en unas cosas y nosotros estamos fallando en otras cosas. Entonces, cuando nosotros nos volvemos humanos, cuando nosotros nos volvemos decir, bueno,
ellos fallan en una cosa, pero yo en qué estoy fallando. Entonces yo puedo estar fallando en criticar, en hablar mal de mis hermanos, pero qué rico, hermano. Yo digo que una iglesia se forma no solo con dinero, sino con amor. El amor es importante, el amor es importante para todo. Yo digo que un matrimonio sin amor no sirve, hermano, pero hay tantos divorcios porque se acaba el amor y ya no hay nada. Si yo no amo a mis hijos, si yo no los entiendo, yo sé que todos los padres tenemos dificultad con nuestros hijos. Yo en un tiempo yo alegaba mucho con Miguel Ángel y yo decía, no, pues que usted tiene que estar en la iglesia, es que usted tiene que servirle a Dios. Y una vez el Señor me dijo en oración, es que no es como usted quiera, es como yo quiero y a mi tiempo. Ya dejé esa pelea con el muchacho, dele amor, y yo cambié total mi actitud con él. Yo recocho con él, yo hablo con él y él me molesta. Entonces el Señor le empieza a hablar a uno. Cambia esa manera, cambia esa actitud, vuélvase amiga de ese muchacho, es más diferente a uno solo verle todos los errores a las demás personas, ¿cierto? ¿Qué nos lleva a eso? A apartarnos, a alejarnos de la presencia de Dios, porque uno con una ira no puede orar, ¿cierto? Uno que se va a arrodillar a orar, uy, Señor, guárdame, ayúdame, cuando uno está que se eleva de la rabia, ¿sí? ¿Qué hace que uno se llene de rencores, esa como ese malestar que uno llega a la iglesia y como, ay, no, es que allá ya otra vez ese hermano, ¿y por qué otra vez ese hermano va a dirigir? ¿Y por qué ese hermano otra vez va a predicar? Es que no hay más, no, qué pereza, yo no vuelvo a esa iglesia. Si todos es lo mismo, ¿no? Entonces, si todos son los mismos los que dirigen y predican y cantan, entonces yo me voy a perfeccionar, me voy a consagrar y lo voy a hacer yo. Sí, lo podemos hacer. Porque yo digo que siempre en las iglesias, porque son 5 o 10 los que sirven, si somos 40, 50. Entonces, porque si nosotros vemos que las cosas están mal, sí, entonces yo me voy a proponer a poder hacer las cosas bien y ayudar a sacar a la iglesia adelante, ¿cierto? Entonces es como cambiar nuestra manera de pensar, de rodear a las personas que sirven, de apoyarlas. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a servir al Señor, a nosotros nos ponían a servir solamente en recepción. De ahí no pasábamos y durábamos 2 o 3 años. Y mi anhelo era servir a Dios, pero a mí me parecía infinito poder estar en un altar sirviéndole a Dios y era una pasión y yo decía, Señor, quiero servir y yo veía a los hermanos que predicaban y dirigían y cantaban y yo decía, no, yo quiero y era una pasión, pero solo yo la deseaba para mí, yo no le decía a nadie, ni a mi esposo, ni nada, porque era una pasión, yo veía a los hermanos servir y todo. Y yo me consagraba a Dios y yo iba a los ayunos, a pesar de que tenía los 2 niños chiquitos. Y yo decía, yo quiero servir al Señor. Y yo decía, pero yo, ¿por qué no puedo servir a Dios? Y bueno, pero en ese tiempo eran muy exigentes los pastores para poner a servir. Era muy difícil, no es como ahora que ponen una persona se bautiza y a los 6 meses ya no. Yo duré casi 3 años allá en la puerta, era mí, y haciendo aseo. Hermanos, pero Dios lo levanta a uno. Dios está pendiente de lo que usted ora, Dios está pendiente de lo que usted anhela en su corazón. Para mí algo pasó bonito porque yo me acuerdo que a nosotros nos ponían a hacer aseo y yo iba a hacer aseo y me acuerdo que una tarde fui a hacer aseo un sábado y estaban los del grupo Alabanza ahí ensayando. Y yo me acuerdo que ellos estaban por ahí sentados ensayando y hablando que iban a tocar y cantar y yo pasaba barriendo y yo lo escuchaba hacer voces y todo, y yo dentro de mi corazón, yo qué bonito que cantan, y era un anhelo, pero era imposible para mí, decía, no, yo qué voy a cantar o algo, pero siempre era como ese deseo, por ahí como guardado, como, y yo me acuerdo que yo pasaba y barría y con permiso, y uno me levantaban los pies, otros como que, ay, qué pereza, o sea, hágase para allá, no moleste, o sea, el desprecio, porque hay hermanos que desprecian a los hermanos, porque cuando uno tiene un talento, cuando usted está en un cargo alto, usted como que no, ese hermano como que no, o le cierro la rosquita y usted no entra ahí. Y yo decía, bueno, y yo me paraba atrás con la escoba y yo los veía que tocaban el piano y cantaban, hermano, yo nunca me imaginé poderle servir a Dios en alabanza, pero era ese deseo, yo decía, ya las cosas que yo pienso que cantarle al Señor, que yo y esas muchachas eran muchachas bien, o sea, yo era una niña muy pobre, pues estaba empezando en la iglesia y ellas, gente en la iglesia donde yo asistía, era gente muy bien, sí, económicamente, sí, vivían muy bien. Y era ese deseo, y yo pasaba al altar, y yo cuando ayunaba, y yo, Señor, pero yo no quiero, yo sí tengo ese deseo de servirle al Señor en la música, pero yo no tengo ese talento, no tengo nada. Pues una vez estaba en la mañana en la casa haciendo oficio cuando sonó el teléfono y me llama el pastor. Hola, Angelita, ¿qué más? Y ya, pastor, Dios le bendiga, ¿qué más? ¿Cómo está? Angelita, la necesito acá al ensayo a las 11. Yo,
O sea, yo quedé sorprendida porque yo a nadie le había hecho ese deseo en mi corazón. Y esa noche fui, hermanos, y el pastor me probó ahí, me dijo, yo la necesito para que usted me ayude en alabanza, para ir a cantar ahí a la calle y todas esas cosas. Y unos me recibieron bien, otros quedaron sorprendidos y entonces unos me recibieron muy bien, otros como, ¿qué? O sea, usted no cabe acá. Entonces, uno a veces como hermano, como cristiano, uno a veces cree que estoy en lo más alto, ¿cierto? Y resulta que Dios a esa personita que uno cree que no puede, es la que salta, a la que levanta, a la que usa. Y el pastor me probó y me dijo, listo, usted quedó ahí en alabanza, hermano, y el Señor a mí me ayudó para cantar por allá con otro hermano, en los cultos y todo. Y entonces, hermanos, aprender uno a no despreciar a esa persona, a ver a esa personita que de pronto no lo haga muy bien, apóyela, hermano. Uno cuando lo invitan a predicar, uno se muere del susto, ve, acá estoy fría, porque uno no está, uno puede decir, ay, no, es que solamente ese hermano predica bien, entonces el otro yo no lo voy a escuchar porque no me parece que predica bien. No, apoyémoslo, apoyémoslo, apoyemos a ese joven que está empezando el servicio a Dios, apoyemos a esa muchacha que está empezando a cantar. Si somos directiva, apoyémonos unos a otros. Usted no puede hacer eso, yo sí puedo. A mí me ha gustado que cuando yo soy líder de los comités, a mí me gusta ese hermano que me dice que no, ese es el que yo pongo. Hoy puse uno, le dijimos al hermano Anaro y pusimos uno que casi no sirve. No, hermana, yo no usted, porque yo confío que él lo puede hacer y que entre más él se pare aquí, más va a mejorar la actitud para dirigir y todo, porque si nos dan la oportunidad de servir a Dios, lo vamos a hacer mejor. Entonces, si nosotros aprendemos a darnos amor unos a otros, a cuidar la iglesia unos a otros, a estar pendiente de los hermanos, a no criticar tanto, a no mirar lo malo, sino mirar lo bonito que tiene el hermano, entonces esa actitud en nuestra iglesia va a cambiar, ese amor en ayudarnos, hermano, ¿usted qué necesita? Por ejemplo, si nosotros nos comprometemos a un voto, a dar los diezmos, a todo, entonces, hermanos, con amor, no porque nos estén obligando acá, hermanos, es que ustedes tienen que dar la plata, no, es que yo amo a Dios y si yo tengo el amor de Dios, yo hago las cosas bien, yo las hago para Dios, amén. Entonces, hermanos, en esta noche ese es mi consejo, de que nos amemos unos a otros, que nos respetemos unos a otros, que nos miremos con amor, que no nos miremos con altivez, que no nos llenemos de rencor porque no nos gustó lo que dijo el hermano, por lo que hizo el hermano. No, es que el hermano casi no viene, entonces, ¿para qué? No, es que uno no sabe el hermano qué problema tiene. A veces los hermanos se aíslan, a veces los hermanos no vienen, tienen una dificultad emocional. Hermano, ahorita los problemas emocionales están llenando la iglesia y esto es algo que es muy oculto, que esto no se maneja desde el altar ni nada, pero cantidad de hermanos viven depresión, cantidad de hermanos viven de ansiedad. Yo escuchaba a una psicóloga de Estados Unidos que es de la iglesia de nosotros, ella dice, hermano, usted no sabe la cantidad de esposas de pastores que están en depresión, es cantidad allá en Estados Unidos, hijos de pastores que quieren suicidar. Dijo, tengo cantidad de personas en mi consultorio y la iglesia no lo sabe, y la causante número uno es la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tan duros criticando a nuestros pastores, a sus esposas, a sus hijos, los estamos llevando a los límites. Y ustedes no sé si han visto las noticias, en Brasil sí que se suicidan pastores, van y se tiran desde los puentes y averiguan qué fue, la presión de la iglesia, porque nosotros nos hemos vuelto muy duros, hermanos, y eso debe tener mucho cuidado nosotros, porque eso nos lleva a nosotros a criticar y eso nos lleva a nosotros a llenarnos de tanto odio, de tanto rencor, que hasta nos saca de la iglesia y nos apartamos. Yo he hablado con esta que está apartada y me dice, no, es que tuve un problema con una hermana, no, es que a mí no me gustó la actitud de esa hermana, no, es que a mí no me gustó ese pastor, no, es que a mí no me gustó esa hermana. Me fui y ya están apartados. ¿Y cómo están? Súper mal, hogares destruidos, sus hijos destruidos, borrachos. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros hablamos, mucho cuidado cómo tratamos a nuestros hermanos, a estos jovencitos. Acá hay un grupo muy bonito de jovencitos, cuidémoslos, estemos pendientes de ellos, cómo están los hermanos de la tercera edad, cómo están, cómo les va, hermanos. Hay hermanas que son muy risueñas, hay hermanas que son muy calladas, muy serias. Aprendamos a aceptarnos unos a otros y va a ser todo mejor, hermanos, todo mejor. Así que, hermanos, los invito a que coloquen de pies, vamos a orar, le vamos a pedir al Señor que nos ayude a esta congregación, que si en esta iglesia necesitamos amor, que nos lo dé, que si necesitamos perdonar, que el Señor nos enseñe a perdonar, que nos enseñe primero el Señor a mirarnos todo lo que tenemos dentro de nuestro corazón para cambiar
y para ayudar a mejorar a nuestra iglesia, a mejorar nuestros hogares, porque si en nuestros hogares hay amor, hay paz, eso lo vamos a reflejar aquí en la iglesia, amén. Así que hermanos, vamos a orarle al Señor que nos ayude porque